Dicen que el perdón es un regalo que le hacemos a la persona que nos ofendió. ¿Será posible perdonar al padre que nos agredió o a la madre que nos lastimó? Perdonar a un familiar puede llevarnos toda una vida. Sin embargo, la libertad y la paz que obtenemos valen la pena. ¿Cómo perdonar y perdonarnos cuando las emociones nos rebasan? Hoy en Diálogos en Confianza, perdón en la familia. Hola, ¿qué tal? Buenos días, qué gusto saludarte esta mañana desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y me da mucho gusto darle la bienvenida a nuestro público, a los especialistas que nos acompañan el día de hoy, a ti por supuesto que siempre nos ves a través de la pantalla. Y bueno, hoy vamos a hablar sobre el perdón en la familia. Y bueno, lo separamos porque la verdad es que, de hecho, la palabra perdonar y la acción de perdonar nos cuesta mucho trabajo. Pero a veces en la familia es muy difícil. Y bueno, eso vamos a platicar el día de hoy, porque a veces entre familiares pues hay situaciones bastante graves, ¿no? No solamente ofensas, hay rencores, hay maltratos, hay golpes, inclusive hay violaciones. Entonces, bueno, ¿cómo perdonas algo que sucedió entre los miembros de tu familia, donde se supone que tendrías que estar en un espacio en el que te sentirías seguro, segura, donde se supone que las personas que están formando parte de esa familia te deben de proteger, cuidar, o tú debes de proteger y cuidarlos a ellos, y a veces eres tú la que cometes alguna de estas faltas? Entonces, bueno, pues de eso vamos a platicar el día de hoy. ¿Tú cómo lo vives? Recuerda que nuestros teléfonos ya están abiertos, aparte aprovecha que están aquí los especialistas para cualquier cosa que quieras resolver. Pues, bueno, ya se está riendo aquí Lore de que estoy diciendo eso, pero... Especialistas. Siempre me haría de los especialistas. De nosotros. Sí, bueno. Bueno, de mí. Los especialistas más bien son ellos, ¿verdad? Los especialistas también los que lo viven. Pero bueno, vamos a empezar este programa con un sondeo. Fíjense que salimos a la calle y la pregunta que les hicimos a las personas fue: ¿serías capaz de perdonar cualquier tipo de abuso? Vamos a ver qué nos dijeron. Bueno, lo que pasa es que es una pregunta un poquito difícil, ¿no? Porque hay diferentes niveles de abuso. Por ejemplo, un abuso sexual contra un menor de edad es muy complicado, pues que soy abogado. Pero finalmente un abuso a lo mejor de tomar un dinero, de hacer algo que uno que no le comentaron, bueno, puede ser más fácil perdonarlo. Es que, híjole, es una situación compleja, porque si hablamos, por ejemplo, de la infidelidad, el daño directamente se hicieron entre la pareja, pero desde mi punto de vista es mi hija o mi hijo no tiene la culpa de quedarse sin una familia, ¿no? Sin una forma. Sin embargo, a lo mejor si hay golpes o si hay violencia, esa parte no estaría dispuesta a perdonarla, ¿no? Depende del abuso. Si es en contra de un menor o de un incapaz, no se perdona. Se separa esa persona que hace el daño. No, perdonarlo no, haría lo que tenga que hacer, lo correspondiente, independientemente que fuera mi familia, pero si es un caso así ya tan fuerte como el que me estás hablando, definitivamente tiene que ser castigado, o por lo menos ser corregido de alguna forma, ¿no? De hecho, lo hizo. Pensar que podemos llegar a estar en los zapatos de esa persona. Yo creo que ya es difícil, porque ahí entran varios aspectos, y yo creo que uno de ellos es los principios. Otra que pues definitivamente hay cosas que a tu parecer no alcanzas a ¿cómo se llama? A asimilar, supongo yo. Bueno, pues qué interesante los diferentes comentarios que nos hicieron las personas. ¿Perdonarían? ¿Qué sí perdonarían? ¿Qué no perdonarían? Y bueno, les voy a presentar a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Palti Sommerstein. Él es maestro en psicoterapia. Palti, qué gusto tenerte aquí. Lindo estar aquí de vuelta, gracias. También tenemos con nosotros a Lore Aresti. Ella es psicoanalista. Lore, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Y también a Francisco Cervantes, él es psicólogo y constelador. Gracias, buenos días. Buenos días.
Y bueno, también está con nosotros, como siempre, todos los martes, mi querida Sandra González Rull. Sandra, hola, ¿cómo Cris. estás? Muy buenos días a todos. Buenos días. Aquí muy bien, ya lista con algunos comentarios de las redes sociales. Impresionante, por ejemplo, nos dice María Rosaura en el Facebook, creo en lo personal, entre más lejos de la familia, mejor. A ella, pues ahí tiene una situación importante que tal vez no se ha resuelto y nos dice lo siguiente, y también hay otras personas que dicen, bueno, uno es dueño de sí, cada quien decide si perdonar. Consuelo Galmich nos dice, los hijos tenemos que aprender a no juzgar a los padres, a saber perdonar, y dice que a él le ha funcionado poner distancia entre la persona a la que ha tenido que perdonar. Así que bueno, síganos escribiendo, aquí en el Facebook y en Twitter tendremos los comentarios para compartirlos con los invitados del día de hoy, y los invito a que nos vean en cualquier lugar de la República o del mundo que se encuentre a través de internet en www.canal11live.tv/internacional. Ahí tenemos la transmisión en vivo de cualquier lugar de la República o del mundo. Sí, sí, sí. Y aparte, al día siguiente también ya la pueden bajar en YouTube, ¿no? Eso es bien importante también que lo sepan, porque muchos nos preguntan, ¿dónde puedo volver a ver el programa? Hay que apuntarlo, ¿sí? Y bueno, la verdad es que sí sucede a veces que en las familias hay situaciones que son difíciles, pero a mí me gustaría saber cómo es que esta situación familiar se va volviendo disfuncional, se va volviendo tensa y no nos damos cuenta. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué de repente hay familias que se empiezan a volver difíciles, que se lastiman unos a otros y cuando volteas ya están en esa situación? Mira, primero muchas gracias, muy contento de estar aquí. Al contrario. Yo quisiera empezar definiendo el perdón. Para mí, una cosa es recomponer un tejido familiar y otra cosa es perdonar. Para mí, perdonar es un acto, es una decisión del perdonante, de la persona que perdona, que mediante esa decisión, ese perdonante decide quitarle esa carga emocional, decide permitirse dejar de sentir esa situación que lo lastima, quitándole esa carga emocional, y quitándole esa carga emocional también comienza a sanar. ¿De qué forma? También evitando darle poder a esa situación o a esa persona que le dañó, y de esa manera entonces evita continuar, dejar que eso que lo dañó lo siga manejando, ese daño emocional que le puede seguir dando. Claro, o sea, no tiene nada que ver con el otro, tiene que ser... Una cosa es el perdonante, para mí, y otra cosa es la persona que pide perdón. Y otra cosa diferente es cómo hacer para poder rehacer un tejido determinado. Ahora, para mí también perdonar de ninguna manera significa olvidar. De ninguna manera significa darle la razón a la persona que le hizo ese daño. De ninguna manera significa, o sea, una cosa es un perdón y otra cosa son los actos que tiene que hacer esa persona que cometió ese daño para poder resarcir ese acto que cometió. Para mí es importantísimo durante el perdón que la propia persona que sufrió esa situación determinada pueda quitarle esa carga emocional. Claro. Quitándole la carga emocional. Técnicamente el asunto es que alguien idealiza o se idealiza, porque a veces hay que perdonarse a sí mismo, ¿sí? Como que idealiza una cuestión, ¡bum!, se rompe esa idealización, luego viene una cuestión de como una negociación, y luego de esa negociación, que puede ser con sí mismo o puede ser con quien sea, si es que esa persona quiere, pero básicamente es de sí mismo, quitarle esa carga, ahí viene el perdón. Muy bien. Lore, ¿tú qué opinas sobre el perdón? Yo quisiera empezar con una frase de alguien que yo respeto mucho y que me facilita mi vida respetar a este maestro, que dice: el que comprende no perdona, porque sabe que no hay nada que perdonar, el otro hizo lo que pudo. Lo peor, sus circunstancias, su historia, su karma, los astros, lo que quieran, determinó que sería así. Si yo me pongo en el lugar de esa persona con su historia, yo haría eso o peor. Entonces, no quiere decir que me sea fácil. Claro. No. Una cosa es pensarlo, decirlo y creerlo, y otra cosa es actuarlo. Claro. Pero por lo menos trato desde ahí, y como yo he cometido tantos errores en mi vida, he dejado tantos desastres con hijos, con parejas, con todo el mundo y conmigo, entonces como quiero que me perdonen. Entonces siempre me pregunto, y siempre cuando doy un taller de cualquier cosa, siempre acabo diciendo: ¿qué te gustaría que hagan contigo?
Todo lo que yo dije se resume en, ¿qué te gustaría que pasara contigo? Entonces, desde ahí no me es fácil, pero trato de perdonar. Y como decía el compañero, no quiero vivir con esa carga de bronca, de rabia, envenenándome encima de que el otro, comillas, me faltó, o yo creo que me faltó. En una de esas me lo estoy por mis características. Encima cargar con la bronca todo, y me hizo, ay no, qué horror. Sí. No, Pero la verdad es que nosotros sabemos que es algo que sí sucede. O sea, la Claro, verdad sí, es sí, que claro. Marca vidas. No cargamos la felicidad. A mí me llama mucho la atención, ¿no? No dices, ay, estoy cargando mi paquetito de felicidad y estoy feliz todo el tiempo porque fui feliz hace 3 años. No, el dolor sí, el rencor sí, ¿no? Mira, el doctor Erickson tenía una frase fantástica. Porque muchas veces la gente que le piden o que de repente necesita dar un perdón, esa gente tiene como ganas de venganza. ¿Sí? El doctor Erickson decía, la mejor venganza es pasarla bien. ¿Es pasarla bien? Pasarla bien. Ajá. La mejor venganza es pasarla bien. Claro. ¿Ya? Cuanto mejor lo puedas pasar tú, cuanto más le puedas quitar esa carga emocional. De ninguna manera digo que se tiene que olvidar. Porque si no, ahí está la persona, ¿no? estaría como con amnesia. ¿Ya? De ninguna manera significa darle la razón a la persona que hizo tal o cual cosa. Claro, pero ¿sabes? Palti, eso no los dicen. Yo creo que esa es la confusión. Claro, el decir es fácil, pero la emocionalidad. Claro, no, pero aparte lo que nos dicen mucho es demuestra que perdonaste acercándote a esa persona, Exacto. Demuestra que perdonaste ya yendo a las comidas familiares, demuestra que perdonaste invitándola de nuevo a tu casa. ¿Eso está bien? Francisco, ¿tú qué opinas? Sí, yo estoy, la percepción del perdón. Es que coloquialmente puedo decir te perdono, esa es una situación de cierta arrogancia de poder y yo tengo el control, ¿no? Yo te estoy perdonando a ti. O perdóname por favor. Entonces podemos salirnos de esa situación y estar un poco más en diferentes acepciones. Si bien el perdón para mí podría ser también reconocer que en mí existe la fealdad, el enojo, la consecuencia de eso que a mí me pasó, me sucedió o siento que me hiciste y no me quiero retirar de él. Entonces ahí yo regreso otra vez a esta concepción del perdón como una sanación personal, como una resolución al dolor, al hecho sufrido. Entonces yo quiero perdonar en el sentido ya interno de lo que sucedió, le doy vuelta a la página, te dejo a ti tu responsabilidad, tomo yo la parte de responsabilidad y puedo arreglar las cosas. Ahora, yo distinguiría entre perdón y reconciliación. El proceso de perdón, insisto, puede darse desde una situación de arrogancia, de poder, etcétera, que no me gusta porque también estamos en una situación de venganza y la venganza no resuelve. Que aparte habría que preguntar si realmente ahí existe esta palabra llamada perdón. O sea, Claro. ¿de veras ahí estás en ese perdonando? Sentido, sí. Y también tendría que ver esta parte de responsabilidad dentro de lo que haya pasado. Yo tomo la mía, te dejo a ti la tuya, dejo en ti la responsabilidad de lo que tú hayas hecho y vamos a darle vuelta, como que a limpiarme de mí y de ti, porque sabiendo que tú también puedes ver muchas cosas, como bien lo decía Lore, tengo que ver tu historia, tengo que ver mi historia, que cualquiera puede quedar en eso y cómo podemos seguir adelante. Sin embargo, la reconciliación la considero yo como el arreglo postconflictual que restablece a partir de la experiencia un nuevo acuerdo que me puede revincular con una situación donde me sienta como más justamente tratado. Entonces, que no es necesariamente parte del perdón, sí. O sea, no está como junto al perdón. En términos ¿no? de sanación o salud mental, yo puedo tener un proceso de disculpar, de perdonar esta situación con tal persona, incluso aunque no la tenga aquí presente. Y entonces estoy reconociendo que yo tengo una fealdad en potencia para sacarla, para vomitarla a los demás. Entonces, si yo he sanado ya lo que me haya sucedido, y puedo seguir adelante en mi vida, entonces tengo una situación de mayor templanza, de mayor posibilidad de seguir la vida, ¿sí? Reconociendo las adversidades. Ok, ahora ya tengo la persona enfrente. ¿Qué vamos a hacer? Aprender de la experiencia y buscar una situación lo más justa posible
para seguir adelante, ¿no? Claro, a ver, antes de continuar, a mí me gustaría darle la palabra a Sandra porque tienes ahí. Justamente tengo un comentario decían que, bueno, uno se tiene también que hacer responsable de lo que sucede de nuestro lado. Y nos dice Mary Houses, el perdón es muy difícil de llevarlo a cabo cuando se repiten las situaciones que nos hacen daño de las personas que amamos. Seguro. Ahí podríamos analizar qué ¿Y sucede cuando permitimos que se repitan. Porque doy perdón. Porque finalmente, como decía Francisco, perdonar, y la palabra es perdonar, forgive en inglés, yo doy, es dar y me da la sartén por el mango del poder. Yo te perdono, no te vayas a mover del lugar porque no te... Entonces yo tengo el poder. Creo que tendríamos que pasar más allá con esta frase de este maestro de que el que comprende no perdona. Bueno, es que podría existir la posibilidad de no pararnos ahí, yo les preguntaría, ¿no? O sea, sí están ustedes diciendo, bueno, el perdón me da poder. En el momento en el que yo me paro en el te estoy perdonando, me da poder. Pero podría existir una forma de pararse diferente, donde no me diera poder y yo sí me liberara y salir de víctima y ponerse en protagonista. Está la música, sí que tenemos que ir al corte, ¿cierto? Sí, pero todavía tenemos un ratito haciendo la música. Ya la aprendiste. Okay, ya lo aprendí. Fíjate cómo de repente mucha gente se queda en víctima por algo que de repente le hicieron. Y entonces el evitar perdonar le da un álibi y le da a esa persona el permiso necesario para seguir siendo víctima toda su vida y el decir, yo soy un fracasado por lo que me pasó y por lo que me hicieron. Okay. Pero también con eso nos vamos a quedar, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros, está buenísimo este tema del perdón. Dale. El perdón para mí es un don, regalarme especialmente para mí un don. Tardé mucho en saber qué era, busqué definiciones de perdón y hasta que lo escuché un día que dicen que es mucho y don viene de regalar. Entonces yo dije, yo quiero tener ese don, quiero dármelo y quiero regalárselo a otras personas. Mi infancia fue grave. La definiría grave porque en otro tiempo la definí hasta maldita, ¿no? Pero de pronto grave porque pues yo vivo en un pueblo con una mamá que trabaja para sostenernos, somos 11 de familia y un papá pues ausente por irse a trabajar, pero cada que regresa mi papá a la casa, a mí me toquetea, a mí me viola. En una de esas etapas mi mamá lo encuentra y lo abraza, llora y lo escucho en la noche porque mi recámara, su recámara no tenía puerta y yo escucho que a ella lo que más le preocupaba era que yo lo hubiese visto desnudo. Entonces a mí me dolió muchísimo, me marcó, me dolió en el alma porque yo creí que ella iba a hacer algo y me iba a defender o a lo mejor iba hasta dejar a mi papá, ¿no? Entonces de ahí en adelante estaba como en tercer año de primaria y entonces no como, sino como a la mitad. Entonces de ahí me sacaron de la escuela que porque un maestro había violado a una alumna, que para que a mí no me fueran a violar. Entonces todavía me dolió más, me marcó más porque a mí no me dieron ninguna explicación. Cuando eres una niña, no encuentras respuesta, te sientes mal. Yo no dormía, duró como de los 9 a los 15 años, más o menos, porque a los 15 años yo ya me salí de mi casa. Entonces no lo podía platicar con nadie. No había información en mi pueblo, no había carretera, no había televisión más que 2 televisiones por ahí. No había manera de informarme. En mi mente no me cabía, sabía que estaba mal, pero no me cabía la explicación. ¿Qué hago con esto? O sea, ¿por qué me está pasando esto? Y después, entrando a la prepa, me encontré con una buena psicóloga. Y igual no le platiqué todo, pero le dije, oye, ¿cómo hace uno para no sentirse tan mal? Entonces me empezó a dar libros a que leyera. Uno que me marcó se llama El mundo es de cristal, que es muy bueno. Bueno, a mí me funcionó y así le sigo, o sea, hasta la prepa, pero nada más sosteniéndome en un libro o en otro. Me evadía por la lectura, así que si hoy empezaba un libro, no dormía toda la noche hasta que lo terminara, porque era como que me evadía, ¿no?
Bueno, pues es impresionante escuchar este caso, ¿no? Porque estamos hablando, bueno, pues de un abuso sexual que es durísimo, pero bueno, si ya entendimos algunas de las razones de los agresores, ¿no? O del agresor, como decía Lore, o sea, el siguiente paso sí es la reconciliación, por ejemplo, en este caso. No siempre, porque muchas veces, a ver, alguien pisa a alguien el pie y le dice perdón. Está bien, te perdono, pero ¿sigue doliendo? Claro que sigue Y doliendo. te sigo pisando. Entonces, y me sigue doliendo. si me permites, como dice Lore, pues te sigo pisando. ¿Ok? Entonces, el asunto es muchas veces poder marcar límites. Y quiero volverlo a platicar. De ninguna manera significa el hecho de te perdono y vuelvo a estar contigo. Sino el perdón es quitarle que la persona, que el perdonante le quite esa carga emocional para poder seguir adelante. Porque si no le quite esa carga emocional, la otra persona con la sola presencia hace que él se ponga en víctima de vuelta. A ver, pero y a ustedes la siempre claro, le hacen. Pero ustedes no están diciendo que esa es la mejor forma, pero en la sociedad mexicana lo que nosotros escuchamos es justamente lo contrario, ¿no? Te Para dicen mí es un perdona y entonces sigue yendo. Pues ¿Por qué, Lore? Mira, en el caso que la compañera está, me gustaría regresar. Yo trabajo mucho lo de violencia sexual y violencia física contra las mujeres, y en los años de terapeuta psicoanalista o terapia de orientación psicoanalítica, lo que yo escucho es la bronca de las mujeres jóvenes o no jóvenes que fueron violadas por su tío, por el abuelo, por el papá, por el esposo hermano. de la mamá. La bronca es con la mamá. ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué se hizo tonta? ¿Por qué no se dio cuenta? ¿Por qué no se preocupó si me veía mal? ¿Por qué se hizo tonta? Y muchas veces nos damos cuenta que la madre lo supo, pero haber hablado con el tío, con el hermano, con el esposo, con el papá, era crear más violencia para ella, para la mamá, y en función de eso no abrió el tema. A veces tienen razón, porque de abrir el tema que me violaste a mi hija puede acabar hasta en un crimen. Pero la bronca con la mayor parte de las pacientes mujeres que han sufrido esta violencia es con la madre. ¿Por qué lo permitió? ¿Por qué se cayó? A ver, por favor. ¿Qué opinan de Verónica Soto, que dice, yo no perdono, no porque siento que no pueda, sino porque no quiero realmente? ¿Es un acto de voluntad realmente? Mira, el perdón es un acto. Es una acción de la propia persona que decide perdonar. Ahora, el hecho de permitir perdonar, Verónica Soto, ¿me dijiste? Ajá. Perfecto, Verónica, yo te diría, el hecho de poder perdonar, tú te vas a permitir, o sea, perdonar de ninguna manera significa dar la razón a la persona que te hizo el daño, sino permite hacer un ejercicio. Luego, cuando veamos la parte de qué es lo que se puede hacer, me gustaría sí plantear ejercicios que sí se pueden llegar a hacer para poder perdonar y quitar ese peso. Es como si estuvieras con una bolsa de papas en la espalda o donde sea todo el tiempo cargándolo. Pero una cosa es actuar para permitirte a ti misma el poder pedir un resarcimiento de ese daño que te hicieron y tú poder alejarte de ese momento doloroso y poder sanar esa herida. Yo le diría a Verónica que se permita sanar esa herida. Yo le diría a Verónica que no se force, pero que vislumbre el camino de luz que la puede llevar a, como decías tú, alivianar la carga que trae. Pero tampoco se puede forzar. Porque no se trata, yo te perdono, pero no me acerco, pero no, te perdono y me acerco. Te perdono y estamos, no como antes, quizás mejor, porque entre nosotros ha habido una vinculación de bronca, de ofensa y de perdón. Y sí, porque te perdono para salir del paso y me parece que es quedarse con la traba de él. Pero a Verónica le diría intenta, pero no te forces. Pero Lore, esto que estás diciendo, o sea, me perdono y me acerco. ¿De qué manera me acerco? Porque es esto un poco lo que estamos comentando. O sea, ¿por qué tendría yo que acercarme? No. Cuando estamos hablando de la violencia de los varones contra el sexual, ahí estamos hablando de una cosa milenaria, patriarcal, que no es exclusiva de México ni de ningún país del planeta y que tiene miles de años, donde las guerras se han luchado sobre los cuerpos de la mujer. Un pueblo sabe que ha perdido la guerra cuando se les violan sus mujeres. Estamos hablando de un mal que corroe el patriarcado de principio a fin. Ahí sí que dejaría a cada quien que ha sufrido la victimización
decidir qué hace. A ver, Yo Lore, puedo por perdonar, ejemplo, pero no juntarme claro, con esa pero persona. hay varias otras formas Ya. de lastimar, o sea, no solamente de manera sexual, ¿no? O sea, por ejemplo, hemos oído, o en la investigación que nosotros hicimos, perdón, Paltín, por ejemplo, nos decían, me robaron una herencia, ¿no? Me dejaron sin casa, o Aquí inclusive tengo el me ejemplo. lastima cada vez que estoy perdonar no ahí. es dar la razón al otro, O de sea, ninguna manera. Raquel nos A ver. dice, por ejemplo, otro caso también terrible. Hace año y medio le hice un encargo a mi hijo de 16 años, salió a la calle y lo atropellaron y murió. Mi esposo no me perdona. Es otro caso, por ejemplo, en donde... A mí me gustaría limitar, ¿sí? O sea, muchas veces alguien dice, me voy contra todo el mundo. Pero de repente, si te permites limitar, poner un límite determinado, ¿sí? Y luego, qué sé yo, por ejemplo, con este caso, ¿realmente fue culpable la mamá de dar el encargo? O finalmente el padre, en la milenaria costumbre de culpar a las mujeres, ¿por qué no se culpa a él también? Ahora, hay que culpar a alguien de la muerte. Yo lo que diría sería, ok, ¿qué es lo que quieres seguir haciendo y qué es lo que quieres dejar de hacer? Porque fíjate que el vecino no cambia porque uno quiere, el vecino cambia porque le conviene. Entonces, también eso para mí es importantísimo, para poder lograr personalmente ese perdón. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres dejar de hacer? Claro, ¿Tú pero qué quieres dejar oye, de hacer? Pati, ahorita que dijiste el vecino, ¿no? Sí. Pero bueno, hay una diferencia entre perdonar a alguien que es mi vecino o que es mi compañero y a la familia. Hay diferencia. A la pareja, por ejemplo. O a la, cuando ya es la familia. La cotidianeidad. La bronca más grande es con quien tenemos más cercano. Y con quien tenemos más cercano es inevitable que haya bronca, no la familia. Seguro. Si vivimos un grupo de compañeras y compañeros, acabamos de pleito, la convivencia requiere tal renuncia de cosas narcisistas de uno que es imposible no tener bronca. La pregunta que tendríamos que hacernos, ¿hasta qué grado esta ofensa que yo siento, esta bronca mía es una bronca narcisista de mi orgullo, de mi dignidad, y hasta qué punto la estoy magnificando? ¿Y hasta qué punto le haría mejor a mi pequeño persona, que soy como todos, el perdonar para estar? A ver, Francisco, por Yo favor. pensaría también en el proceso y en el vínculo. A ver, el proceso es qué percepción tengo del hecho. Y eso es lo que hay que trabajar. Porque la interpretación que yo le estoy dando a lo que sucedió es esa creencia, esa percepción, esa idea que yo ya me hice de eso. Después de la idea va a venir el sentimiento. O sea, a partir de cómo estoy concibiendo lo que me sucedió, entonces puedo decir que mi grado de afectación va en relación la creencia, la interpretación, con después va a construir la dimensión emocional. ¿Por qué no nos ayudas con el ejemplo de la pareja que no Ok, se perdona entonces, por el hijo que murió? Entonces, el señor, ¿sí? Interpreta, en tanto no elaboró el duelo, en tanto X situaciones, sí lo quiere responsabilizar a la señora por lo que sucedió. Si él no cambia su percepción, va a seguir lastimando a la señora y enfangándose en una hipótesis inoperante, ¿sí? Incluso injusta. Y se va a seguir Entonces, lastimando lo a él. que tenemos que trabajar, creo yo, es cuál es mi percepción y mi interpretación de las cosas. Y cuando yo cambio esa interpretación, va a afectar mi estado emocional y, por tanto, mi actitud y luego mi comportamiento. Oye, Francisco, Entonces, habría que preguntar ahí por qué a él le conviene estar en esa postura, ¿no? sí, tiene una ganancia secundaria. Es decir, La ganancia de no enfrentar que la muerte es. claro, punto. claro, no acabo de resolver la situación, de aceptar lo que pasó, porque también implica un dolor. Es común que en esta situación, cuando alguien muere y le damos la responsabilidad al doctor, etcétera, no terminamos de hacer el duelo. Pero Entonces, a veces en la familia, o sea, aquí lo que me llama la atención es, se lo está culpándola a ella, ¿no? Como si ella hubiera manejado. En vez de ellos dos, a ver, perdón, uno a la vez, por favor. En vez de ellos quiero dos terminar. enfrentar. Mira, la idea sería esta. Hay que trabajar sobre la percepción o la interpretación. Si yo no cambio mi percepción y mi interpretación, voy a seguirme viendo esto. Entonces, hay situaciones de 50, 60 años en la familia en donde, digamos, no se dé perdón.
pero no se da en tanto no he cambiado ni he trabajado esa percepción. Cuando yo cambio la percepción, la interpretación, y también eso implica como muchas cosas. Además de que el otro factor, como bien dice Lore, es el vínculo. Si yo tengo una gran expectativa y la persona que quiero y me cuida me traiciona, o quien debería amarme me hace un acto indigno, injusto, entonces hay un campo emocional también dentro de... O sea, es una situación complicada. Mira, pero si hay que dejar escuchar a la persona, permitir que se exprese y acompañarla en un proceso de resignificar lo que pasó. Lo que pasó, pasó, pero puedo tener una interpretación tan sana, tan saludable, que me permita, como dice el compañero, vivir más relajadamente. Por favor, uno por uno, Lore, sí. Esta pareja, en vez de este hombre culparla a ella de lo inevitable que es la muerte, salió. Vivir juntos ese dolor por la muerte de ese hijo que juntos construimos, criamos, se evita a este hombre el enriquecimiento posible de esa pareja frente a la pérdida, compartiendo el dolor, la ausencia y creando algo que nos enriquezca esta pérdida. Entonces lo convierte en bronca, sigue en bronca, la culpable es ella, y así él no tiene que hacerse cargo ni de ver su posibilidad de morir, su responsabilidad y el infinito duelo de la ausencia del hijo. Mira, por favor, se empobrece. Me tocó un caso real que me llama un cardiólogo, el doctor Chacé, con el cual trabajo mucho, que me dice, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas de la señora de 80 y tantos años? Sí, muy bien. ¿Sabes qué? El nietito de 4 años, el camión del gas, estaban jugando a las escondidas y el camión del gas, sin querer, le aplastó la cabeza al nietito de esta señora. Entonces, ¿qué hacemos? Por favor, hazte cargo. Perfecto. Uno puede llegar a pensar desde la tragedia. Yo lo que hice fue reunir a la familia. Le digo a la señora, usted sigue siendo la pilar, porque la señora tenía que seguir viviendo después de saber esa noticia. ¿Sí? Perfecto. Sí, yo sigo siendo el pilar, muy bien. Usted, por favor, me tiene que ayudar. ¿A qué? Sucedió una tragedia. La tragedia fue que murió, le explico. ¿Cómo fue? No me interesa cómo fue. El asunto es que me tiene que ayudar a poder sobrellevar y seguir viviendo. Junto a toda la familia, digo, los padres están, no saben cómo decírselo, se abrazó, etcétera, etcétera, y empecé a trabajar desde el hecho de muy bien. Quiero que cada uno diga qué es lo que recuerda de lindo de ese nietito. ¿Qué es lo que recuerda de bonito de esa persona? Entonces, ¿por qué? Porque para el hemisferio derecho del cerebro no necesita tener algo específico, pero para el hemisferio derecho del cerebro el impacto de un hecho es completamente real. Y si te permites cambiar ese diálogo interno, si te permites cambiar esa percepción de lo que sucedió, ahí ya puedes continuar viviendo hacia adelante. La pregunta es si te lo permites. Claro, si tú te permites. ¿Por qué no te lo permites? Porque finalmente el no perdonar es una pasión que nos llena de energía, de bronca, de rabia. Y a veces victimiza. Y como no tengo, y de victimización, sí, entonces le doy todo un sentido a mi vida histriónico, trágico. Perdonar me quitaría ese lugar de víctima, de centro y de estar con la pasión de mi odio. Perdonar me dejaría con las manos vacías, pero el corazón en paz. Entonces, si yo soy víctima y si dejo de ser víctima, ¿quién soy? Claro. Protagonista, o sea, de repente ya no sé. de ser la del medio es de la pasar gran de historia. víctima a protagonista. Claro. Oigan, pues bueno, vamos a un corte y en un momentito vamos a regresar. Aquí tengo a Paloma, que nos va a platicar su historia. Ella también tiene una historia triste, de dolor, y le cuesta trabajo perdonar. Vamos a ver qué le pasa. Quédate con nosotros. Cuando yo ya me caso y voy a escuela para padres, empiezo a ver que sí se puede vivir de diferente manera. Hasta que últimamente, después de que fallece mi papá, después de que fallece mi mamá, y digo, bueno, si ya no están, yo sentía que no podía perdonar ni a Dios, porque yo decía, ¿dónde está Dios? ¿Dónde? Si no me cuidó en el momento que yo era una niña. Me ha ayudado de todo lo que ha sido posible para salir adelante, para llevar una vida digna, para no sentirme culpable, para el día que yo me vaya de este mundo dejar algo bueno y para que
si mi testimonio les sirve a alguien, yo les diría que hablen con quien sea, con su amiga, que corran el riesgo de decir esto me está pasando. Porque mi sentimiento de culpa hoy por hoy es, ¿por qué no lo hablé? ¿Por qué no me salí de mi casa? ¿Por qué si después de 20 y tantos años me entero que a mis hermanos les estaba pasando lo mismo y tampoco lo dijeron? A mí me ha llevado una vida, desde los 15 años hasta ahorita que tengo más de 50, he andado en la búsqueda. Es una vida, no es fácil. Yo les decía hace días, ¿por qué me bota tanto oír una poesía al papá así como de agradecimiento? Y a mí esto como que me regresa, ¿no? Entonces he tomado curso de cicatrizando a tu niño interior y cosas así, pero yo decía, yo tengo ganas de un día a los especialistas que están en el panel preguntarles, ¿cómo le hago para que me duela menos? Sé que ya se cicatrizó, pero tampoco puedo andar exhibiendo mis cicatrices. Para mí esa cicatriz es vergonzosa. Sé que es un trabajo de toda la vida, porque fue en mi etapa de formación donde me pasó. Vivo reconciliada conmigo, con la vida y con Dios, pero en ese orden. O sea, no primero con Dios, primero reconciliada conmigo, con la vida y al último con Dios, porque sí me tardó mucho trabajo concebir que hay un ser que te tiene en este mundo, como le llames, energía superior, Dios, que te tiene en este mundo y que de pronto te deja. A veces te cuida y a veces te descuida y a veces hasta te castiga. Y dices, o sea, ¿cómo? Entonces sé que es un trabajo de toda la vida. Bueno, pues ya estamos de regreso y este testimonio es la segunda parte de lo que vimos anteriormente en los bloques anteriores. Y bueno, ella hace algunas preguntas que son interesantes. Por ejemplo, ella dice que se enoja con Dios. ¿Qué pasa cuando nos enojamos con esta parte espiritual? ¿Suele suceder? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Cómo es este proceso? ¿Lore? Tenemos una idea de Dios como un gran padre bondadoso o hierático que nos manda. Y quizás es un aspecto muy patriarcal y muy pequeño de eso que llamamos Dios y la conciencia cósmica del universo entero, como yo lo vivo. Y no está hecho para ser un papá que me premia y me castiga. ¿Qué papel tan limitado y tan brutal? A mí me quitó mi hijo, entonces Dios es malo. A mí no me lo quitó, entonces Dios es bueno. Quizás entendiendo que Dios es la conciencia cósmica del universo y que vinimos aquí a aprender a perdonar y amar. Entonces podemos entender que nos pasen cosas donde lo que está en juego es que yo pueda, en esta vida, ser capaz de aprender a trascender y amar, a que mi corazón se abra. A eso vine, a que se abra el corazón. Y las circunstancias que me ponga la vida son como un reto a ver si puedo suavizarme y abrir mi corazón, que no es fácil, o si me quedo trabada, que tampoco es fácil. Entonces, tomar a Dios como el que da y quita me parece que es un papel muy limitante, y tomar a Dios como la conciencia cósmica, que somos nosotros, que soy yo Dios, porque yo soy la conciencia cósmica también, entonces lo coloco en un lugar de aprendizaje de lo único que vinimos, amar. Yo pienso un poco diferente. A ver. Si está enojada con Dios, tiene toda la razón. ¿Sí? Alguien que le sucede algo y está enojado con Dios y dice, oye, ¿por qué Dios? Tiene razón de repente poder enojarse. ¿Ok? Ahora, hay un texto talmúdico muy interesante que dice que tanto el bueno o el malo van a caer 17 veces. Pero Dios va a poder echar la mano para hacer que la persona pueda volver a levantarse. Entonces, yo pondría la divinidad, el nombre que quieran, yo le pondría el nombre de divinidad, ¿ya? Como quien te dice, ¿sabes qué? Tú puedes. Toma mi mano. Toma mi mano, pero haz el esfuerzo para tomar esa mano. ¿Sí? Porque... Pero a veces no hacen, a veces la idea es, me enojo con Dios y reniego de Dios, o sea, de repente abandonan esta parte espiritual y la pregunta sería, Palti, ¿de qué se pueden agarrar? ¿O es necesario que tengan alguna otra cosa de qué agarrarse para salir adelante? Fíjate que en los tipos lógicos de programación neurolingüística, ¿ya? El último, el número 7, es la parte de espiritualidad. Yo, cuando trabajo con tipos lógicos, tengo un máster en PNL también, yo lo que trabajo es al revés. Yo comienzo con el número 7, con el paso 7, no con el paso 1. Comienzo con el paso 7 diciendo muy bien, ¿y tú a quién le quieres ofrecer? ¿A quién le quieres ofrecer ese cambio en tu diálogo interno? De repente necesita algo más cercano, a mis hijos que quedaron vivos, a mi mamá, a mi papá, a mí misma, a mí mismo.
entonces de eso que te anclas hacia la vida. Claro que de repente se perdió algo que dice, ¿cómo Dios me pudo hacer eso? ¿Cómo Dios pudo permitir de que el camión de gas le aplaste la cabeza al niño? Y yo qué sé si fue Dios el que hizo eso. Claro, pero eso es como muy común, ¿no? De repente escuchar eso y bueno, pues inclusive encontramos a personas diciendo que lo perdone Dios, yo no lo voy a perdonar, ¿no? Y preguntaba, a ver, el testimonio preguntaba, para que lo sumemos con lo que nos vaya a decir ella, que cómo poder hacer para que deje de doler. Eso es lo que muchísima, pero a ver, si Pati, quieren un lo segundito. juntamos con lo Sí. que nos digan, porque a ella también le está doliendo y a Claro. la gente que nos está escribiendo tienen un dolor que es lo que les preocupa, cómo salir adelante de ese sufrimiento interno, de ese dolor. Sí, ¿cómo perdonar, no? O sea, ¿cómo quitarme? La pregunta es cómo. Pero bueno, Paloma, ¿cómo estás? Bien, buenos Muchísimas gracias por estar aquí, gracias porque nos vas a compartir tu historia. ¿Qué fue lo que sucedió hace un año en tu familia? A mi mamá le dio un infarto cerebral en Puebla. No la trajimos a La Raza, afortunadamente la sacaron adelante. Se restableció muy pronto y a los 2 días me la dieron de alta. Para esto le preguntamos a mi mamá que con quién se quería ir, porque se tenía que estar dos semanas en reposo absoluto y con dieta blanda y todo. Entonces ella, bueno, yo tengo varias hermanas y me dijo que se quería ir conmigo. Y le pregunté otra vez y me dijo, sí, me quiero ir contigo, hija. Y entonces llega mi hermana mayor y dice, no, yo me la voy a llevar. Y bueno, se la lleva, ya estaba mi mamá muy bien, hablaba perfectamente bien, caminaba y todo bien. El doctor dijo que nada de ir al baño, nada de comer cosas duras, y se la llevaron. ¿Y qué pasó? No amaneció al otro día bien, porque ella, saliendo del hospital, se la llevó a comer tacos y después dice que la llevó al baño y le dio un derrame cerebral. Y desde ahí ya no volví a hablar con mi mamá y yo me siento muy culpable porque siento que mi mamá va a decir que no me la quise llevar a la casa. No me puedo perdonar, no sé cómo sacarme este dolor de mi corazón para que mi mamá me perdone por no habérmela llevado. O sea, tú no te puedes perdonar a ti y misma. Aparte, no sé si mi hermana tenga o no tenga la culpa de no haberla cuidado bien. ¿También estás enojada con tu hermana? Sí, ella no, a lo mejor no lo sabe, pero yo sí le tengo rencor. A ver, Francisco, por favor, sí. Sí, mira, yo creo que hay varias partes. Primero, reconocer el dolor. Es decir, primero hay que escucharnos. Y una parte es la pérdida, y hay que trabajar la pérdida. Es muy complejo aquí en este caso aceptar que mamá ya no está. Y ahí no hay atajos, ahí hay que tomar lo que es y lo que sucedió. Entonces, admito que mamá ya no está. Lo que queda van a ser una serie de interpretaciones y de percepciones, en donde yo me quiero culpar quizá desde una energía o intención amorosa de que mamá esté. Pero si ya tomo que el dolor de la pérdida es fuerte, permitir reconocer lo que sucedió. Y lo que podemos hacer, creo yo, es sanar las interpretaciones que me permitan seguir en la vida. Incluso, como decía Lore, estar viendo, mamá se hizo lo que mejor se pudo, ¿sí? O se cometió ahí alguna pequeña o grave infracción. Ahora, después de conocer y aceptar lo que sucedió, a veces el dolor es del tamaño del amor que le tenía o de la dignidad que yo me tengo para el caso de agresiones hacia mí. Entonces, la dimensión del dolor, ¿sí? Que es mucha, puede equivaler al amor que yo le tenía, ¿sí? A la dignidad que yo siento por mí, a todo lo que pasó. Entonces, lo que voy a transformar el dolor equivale al gran amor que yo le tenía a mamá, ¿sí? Entonces, ahora, aceptando lo que sé, reconozco ahora de ese dolor, ese gran amor que yo le tenía a mamá, y entonces puedo quizá reconciliarme. Mamá,
hicimos lo que pudimos, me duele mucho que te hayas ido, y entonces empezar a sanar. Porque ahora, aquí no creo que quepa la palabra, porque aquí vamos a ver los diferentes actores, la palabra perdonar a mamá, porque pues uno ya no es más grande que la vida, que las cosas, y me despido y te tengo en mi corazón. Hermana, tengo este gran dolor, esta situación, y me duele mucho, pero ahora me limpio, o sea, me aparto de esa situación, y bueno, dejo en ti la responsabilidad que te haya tocado. Lore, y dejo en mí también una percepción que me permita fluir en la vida. Esto tendría que ver con no querer aceptar la muerte y entonces me separa en esa postura. Sí, tiene que ver, creo, con un proceso de duelo, ¿no? Hablábamos con Francisco, que me preocupa, que a veces los especialistas, comillas, porque especialistas somos todos, estamos vivos, una cosa es opinar y otra cosa es vivirlo, que no les queden con la idea de que es fácil, porque estamos dando tantos ejemplos y tantos ejercicios. No, el perdonar puede ser el trabajo de toda una vida, y es pico y pala. Es pico y pala y a poquito, no es henchir la mesa, porque podemos perdonar aquí, en nuestro cerebro, pero pasar de aquí, el bypass del cerebro al corazón, me puede tomar toda una vida. Yo hablaría, compañera, del intento, con que intentemos perdonar. Si lo logro o no antes de morir, ojalá que sí, pero por lo menos en el intento está mi camino, y no quedarme trabada con que tú, con que mi hermana lo mató. Frente a la muerte, todos somos culpables menos la muerte. Entonces mi recomendación sería, con los que nos escuchan, conmigo misma, es el intento de perdonar a mi hermana, a mi hija, a mi padre, el intento. Si lo logro o no, decía un maravilloso poeta alejandrino Cavafis, el camino a Ítaca, decía, Ítaca la encontrarás pobre y seca y estéril, pero sin Ítaca nunca hubieras cruzado el maravilloso camino. Entonces, en mi intento de perdonar hago el camino de mi vida. Quizás no lo logre, pero en el intento vi cosas bellas en vez de quedarme trabada con la oscuridad de mi bronca. Pero el chiste es intentarlo, ¿no? Eso es importante. A ver, sí, por favor. Sí, en las llamadas Sandra. el público dice, Lucía Velázquez, de aquí del Distrito Federal, dice que sugieran, bueno, ella sugiere a las personas del público y a las que han dado su testimonio la terapia. Y comenten que no es solo para locos, ya que a veces no es tanto perdonar a los demás, sino perdonar a uno mismo. Pues cuando no se hace este perdón, se vive con culpas que intoxican el cuerpo física y mentalmente. Entonces ahí para ella o para las personas que nos dieron su testimonio de manera anónima, pues ella recomienda la terapia, que bueno, a mí sabe que es una herramienta que nos ayuda y nos acompaña en este camino del que habla Lore. Sí, por favor, sí, Pati. ¿Cómo te llamas? Paloma. Paloma. Hola, Paloma, yo soy Pati. Mucho gusto. ¿Sí hiciste lo mejor que podías? Pues yo de creo acuerdo que a lo sí. que yo entiendo, tu mamá tuvo... ¿Cuántos años vivió tu mamá? Tenía 74 años. 74 años. ¿Sí hiciste cosas lindas con tu mamá en ese tiempo? Mientras yo pude, sí, me la llevaba. Perfecto, es a lo que tú viajar, dijiste, a porque tú lo lugares. primero que dijiste es, tengo yo un dolor interno que Sí. yo, como que dejaste de hacer algo. Lo último que yo debí de haber hecho es cuidarla, porque ella se quería venir a mi casa. Ajá. Y llegó mi hermana y se la llevó. Muy bien, cuando llegó tu hermana y se la llevó, ¿sí? Tú hiciste lo mejor, o sea, tu hermana se la llevó. A capa y espada, no sé, yo me imagino toda una cuestión, ¿sí? Hermana mayor. Hermana mayor. La hermana sí. mayor. Sí. No es cualquier Muy cosa. bien, que no, Que no es cualquier cosa, sí, que no sí. es Pero cualquier éramos- cosa. somos Muy más bien. hermanas, La 4 hermana hermanas. mayor también escuchó lo mismo que dijo el médico, ¿cierto? Tenía la hoja de alta con todas Perfecto, las tenía indicaciones. la hoja de alta, muy bien. ¿Tú pudiste hacer algo en ese momento en la casa de tu hermana mayor? No. No, muy No bien. pude hacer Entonces yo quiero delimitar, poner límites, ¿sí? Porque una cosa es hubiera o hubiese, que el hubiera o hubiese ya pasó, sino que en ese momento determinado tú hiciste lo mejor que pudiste, hasta ese momento. ¿Estás Sí, de acuerdo? Yo fui por ella al pueblo para Sí. traérmela a la raza y ahí la sacaron adelante. Perfecto, muy bien. Tú hiciste lo mejor que pudiste. Perfecto. ¿Qué le dirías tú a tu mamá ahora, en este momento, con mucho cariño? Pues que la sigo amando Perfecto. ¿Qué más? y que me perdone por no cuidarla. A ver, ¿realmente no la cuidaste? Lo último no. A ver, ¿realmente mientras tu mamá estuvo conmigo, la cuidaste?
Sí. Perfecto. Todo lo que ¿Qué hiciste tú para cuidar a tu mamá mientras estuvo contigo? Todo lo que le pude dar, llevarla Muy a bien, pasear, todo lo que le pude darle. pudiste dar. Mientras estuvo contigo, le diste todo lo que le pudiste dar. Mientras estuvo con otra persona, la otra persona tal vez también le dio todo lo que le pudo dar. Que tengo hija, ganas de comer un taco, que esto, lo que sea. Pero tú, desde tú misma, la fuiste a buscar al pueblo. Hiciste esto, hiciste lo otro. ¿Ok? Ahora, ¿te puedo hacer una cuestión? Cierra tus ojos, por favor. Lleva tus ojos bien hacia la izquierda. Recuerda el momento más feliz que tuviste con tu mamá. ¿Lo tienes? Lleva tus ojos hacia la derecha. Recuerda el momento en paz mejor que tuviste con tu mamá. Muy bien, abre tus ojos, por favor. Con esto nos quedamos, en un momentito regresamos. En el programa del día de hoy hemos escuchado y hemos visto los testimonios de gente que ha sufrido por alguna tragedia, que algo le está doliendo todavía a pesar de que el tiempo ya ha pasado. Y entonces el día de mañana lo invito a que vea el programa que se llama Cómo enfrentar la adversidad. Precisamente le puede ayudar a superar este dolor, estas tragedias, a vivir de una forma pues un poquito más tranquilos con lo que nos haya sucedido, superar este duelo. Mañana aquí en Diálogos en Confianza, cómo enfrentar la adversidad durante y después de vivir una tragedia, trauma o estrés severo por alguna situación. Buscamos encontrar un nuevo equilibrio, buscamos una nueva oportunidad de sanar y aquí en Diálogos en Confianza les presentamos cómo. Vamos a ver ahora el resumen de lo que se ha dicho hasta el día de hoy en el tema del perdón en la familia y continuamos porque tenemos muchos testimonios que todavía nos quieren compartir su historia. Para mí perdonar es un acto, es una decisión del perdonante, de la persona que perdona. Decide quitarle esa carga emocional, permitirse, dejar de sentir esa situación que lo lastima. Y quitándole esa carga emocional, también comienza a sanar. Perdonar de ninguna manera significa olvidar. De ninguna manera significa darle la razón a la persona que le hizo ese daño. El que comprende no perdona, porque sabe que no hay nada que perdonar. El otro hizo lo que pudo. La mejor venganza es pasarla bien. ¿Cuál es mi percepción y mi interpretación de las cosas? Y cuando yo cambio esa interpretación, va a afectar mi estado emocional y por tanto mi actitud y luego mi comportamiento. Si te permites cambiar esa percepción de lo que sucedió, ahí ya puedes continuar viviendo hacia adelante. El no perdonar es una pasión que nos llena de energía, de bronca, de rabia. Veces... Perdonar me quitaría ese lugar de víctima, de centro y de estar con la pasión de mi odio. Hay muchas llamadas de gente que dice, no me puedo perdonar a mí mismo, no puedo perdonarme ante una situación, un error que cometí. También englobaría yo las llamadas en muchas parejas que también hablan de temas de pareja, infidelidades. Aquí Sonia Gratacos nos dice, perdono pero no olvido porque aún está la espinita en el alma y dolió mucho el detalle que nos hizo sufrir, por eso se recuerda con dolor pero sin odio. Aquí lo interesante sería que no doliera tanto, ¿no? Que es lo que también muchas personas nos están diciendo, cómo trascender esto para que ya no me duela de la misma manera. También Maite Miranda nos dice, ¿cómo puedo perdonar a mi madre? Pues de niña me crió con humillaciones y sobajándome todo el tiempo, hasta la fecha. Me dice que toda su vida se dedicó a nosotras y bueno, pues le sigue doliendo esta situación. Hay muchas llamadas también de relaciones entre hermanos y pleitos por dinero. Hay muchos problemas en relación al dinero en la familia. Hay gente que nos dice, por ejemplo, Sandy, tuve que cambiar radicalmente hasta mi domicilio por un problema en la familia, por dinero. También hay otra persona, Lisette Dosal, que nos dice, para perdonar hay que olvidar aquello que nos hicieron y olvidar cuesta mucho y mucho, aunque nuestros invitados nos han dicho que no es igual perdonar a olvidar. Entonces, bueno, vamos a ver el siguiente testimonio para complementar todo lo que estamos diciendo y regresamos, Cris, para que también nos presentes a otras personas más que están en el público. Pues el perdón para mí es personal, o sea, perdonarme yo misma por los errores que en su momento se cometieron, con la cuestión del sufrimiento
que provoca el no perdonar a los que nos lastiman. Mi esposo era una persona alcohólica, por lo consiguiente enferma en todos los sentidos. ¿Por qué? Porque su mismo alcoholismo no le daba a entender la agresividad que en su momento desechaba con nosotros, tanto con sus hijos como conmigo, que era yo su esposa, ¿sí? Y pues era generalizado un problema muy grave, en el cual se vieron involucrados mis hijos en muchos sentidos. Les pegaba, los maltrataba, realmente no tenía la calma para ellos, siempre los hacía a un lado y yo trataba de que él fuera una persona cariñosa con ellos, pero no era así. Todo esto duró aproximadamente 18 años. Bueno, a mí en lo personal me afectó muchísimo porque pues quedé muy devaluada. Yo en mi persona no valía nada, o sea, de alguna manera él siempre trató de humillarme, él siempre trató de tener la fuerza en todos los sentidos, y pues sus hijos también, porque hubo 2 de mis hijos, que uno de ellos incluso tomó las drogas, el otro cayó en el alcoholismo, pero pues cuando falleció él, pues realmente la que tuve ahí mucha culpa ya fui yo, por estar guardándole el rencor que le guardaba, por no perdonar. Yo empecé a ayudarme cuando vi que mis hijos se estaban perdiendo, cuando vi que realmente no me di cuenta en qué momento empezaron ellos, y entendí que la persona que tenía que perdonarme era yo, no perdonarlo a él, porque él finalmente ya había muerto, lo que había pasado ya había pasado. Y yo tenía la responsabilidad de ellos y la obligación de sacarlos adelante y ser una persona fuerte, y fue cuando me perdoné yo. Traté de buscar ayuda psicológica, pero no me dio resultado en ningún momento. ¿Por qué? Porque no encontré en ese sentido las respuestas que yo hacía, las preguntas que yo hacía, no encontraba la respuesta. A mí lo que me ha ayudado mucho es mi trabajo porque todavía hasta ahorita trabajo yo. Y aparte de eso, me ayudé mucho también en personas las cuales veía yo el sufrimiento que tenían y que no aceptaban su parte de culpa y que siempre culpaban a los demás. Y ahí es donde yo me di cuenta que, pues desgraciadamente, el perdón, mucha gente no lo da porque no se perdona a sí misma. Mi trabajo, mis amistades, yo salgo mucho. Para mí la vida es día con día hoy, porque este día lo vivo como hoy se presenta. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Lore, a mí me gustaría preguntarte, ¿qué es lo que ella tiene que perdonarse? Ella tendría que perdonar, voy a decir algo bien fuerte, a un sistema de pensamiento y de ideología, que en México se da muy fuerte, en otros países también, pero en México, donde a las mujeres las enseñan a callar, someterse, obedecer, aguantar, inclusive el maltrato de los hijos, con tal de no romper la veneración o el miedo que uno le tiene al hombre. Primera cuestión que tendría que perdonar es la ideología que nos creó así. Y segundo, quizás a ella misma, por no haber tenido la fuerza de decir basta, y perdonarse ella de que mira, ahí sigue, trabaja, sonríe, está con supongo que su mamá. Vaya, esa violencia que vivió y que ella permitió no la destruyó. Entonces también tener sosiego en la belleza que ella puede transmitir. No todo se acabó y ella está libre ahora de dar y de repartir. Entonces creo que también tiene que respetar su capacidad de no haberse eliminado a sí misma. Claro, es que a veces las preguntas es, bueno, ¿yo qué tengo que perdonar para perdonar al otro? ¿No? A veces no lo vemos. Pero bueno, aquí tengo a Jessica y a Maribel. ¿Cómo están? Bien. Y bueno, Jessica es hija de Maribel. Jessica tiene 14 años y no perdona a su papá por haberle sido infiel a su mamá. Cuéntanos un poquito. Yo no que perdono a mi papá y le tengo mucho rencor porque le fui infiel a mi mamá. Y ahora todos los hombres que se me acercan les tengo mucho coraje porque siento que me van a hacer lo mismo que mi papá le hizo a mamá. La pregunta que yo haría es
escuchándote, y lo he visto muchas veces en situaciones donde la hija no perdona que el papá le fue infiel a la mamá. En el fondo lo que uno como hija no perdona es que le fue infiel a uno. Porque destrozó la vida de pareja con mi mamá, porque se fue, porque tu mamá se tiene que hacer cargo de lo de ella. Pregúntate cómo fue como padre. Ay, sí, perdona, no perdona, fue mal padre esto, pero lo de tu mamá hay que dejárselo a tu mamá, y lo de mal padre, ese es tu camino de perdonar o no perdonar y de aceptar o no. Sí, Francisco, por favor. Yo creo que en ese sentido, a ver, tú ubícate, efectivamente, tienes todo el derecho también de decir, me dolió, me traicionó, estoy enojada, fue una situación injusta. Tú tienes algo con él. Porque también insistimos, para llegar al proceso de perdón, a sanar todo esto, uno tiene que sacar aquel dolor, aquella situación. Ahora, ¿por qué es importante la terapia, como se decía? El pasado no lo vamos a cambiar. Vamos a cambiar la interpretación que tenemos de eso para tener una vida como más sana y más ligera, como mejor. Entonces, sí aquí hay un primer proceso de decirle, papá, me siento mal contigo, traicionaste a mi mamá, me traicionaste a mí, etc. No vivirlo con tanta fuerza, porque ahora hay que aprender del dolor para seguir adelante. Y ahora, aprendiendo del dolor, yo sé que la traición tiene este peso, que la violencia, sí, que la injusticia, que la avaricia tiene este peso. Ahora yo continúo la vida sanándome y aprendiendo de ese dolor. Y aparte, y yo no lo repito y sigo adelante. A ver, a mí me gustaría preguntarle a Maribel, ¿tú lo has perdonado? La gran lección para seguir adelante, sí. No, no lo he perdonado bien, porque no solo me dañó a mí, sino también a mis hijas, y eso me duele mucho, y él me echa la culpa a mí, que él me engañó por mi forma de ser, y eso no lo he podido perdonar bien. Todo eso es lo que se tiene que resolver. O sea, ¿qué sucedió? Esto y esto. Dejo la responsabilidad en lo que quede, aprendo de esa situación, y entonces tu parte no me la vas a echar a mí. Yo no voy a cargar con lo feo que tú hiciste, pero parte del perdón es reconocer que en mí existe tal grado de fealdad que no me quiero deshacer de mi fealdad para seguir manchando o lastimando el vínculo. En ese sentido, el perdón, yo me limpio, yo te dejo a ti lo que hiciste, yo ya no cargo con esa fealdad, ¿sí? Y puedo seguir adelante y aprendo. Entonces continúo, porque también hay que hacer lo que pasó. Es decir, hay que tener una actitud de realismo positivo. Tomo la realidad y tengo una actitud de crecimiento. No solo eso, sino que tú no perdonar es una pasión. Es una pasión por ese hombre. No lo perdono y no lo puedo. Yo ya no amo, ahora mi amor se convierte en algo negativo, pero sigo funcionando en función de A ver, Pati, por favor. Dos cosas. Primero, retomando lo de Paloma. Paloma, me encantaría tener contigo una sesión para que tú puedas quedar en paz contigo misma y te puedas despedir con tu mamá, de tu mamá como tú quieres. Gracias, pero desde la vida y no desde la muerte. ¿Ok? ¿Cómo te llamas? Jessica. Jessica, perfecto, Jessica. Yo soy Palti. Tu papá tiene la responsabilidad de tu papá. ¿Ok? Los hombres pueden ser completamente diferentes que tu papá. Tú ya sabes qué cosa pedirle y exigirle a un hombre determinado, ¿cierto? ¿Qué le exigirías a un hombre para que esté contigo? Que me respete. Muy bien, ¿en qué forma que te respete? Pues que no me engañe como lo hizo. Perfecto, ¿y qué cosa? El cerebro de hecho no reconoce la palabra no. ¿Qué cosa sí en vez de no? ¿Qué cosa sí le pedirías a un hombre? ¿Que sí qué? Pues que sí me quiera. Perfecto, que sí te quiera. ¿Que sí te quiera cómo? Pues así respetándome. Fíjate que nadie sabe como uno mismo cómo le gusta ser querido. El otro trata de aproximarse al otro. Pero ¿tú sabes cómo quererte a ti misma? ¿Te gusta quererte? Sí. ¿Te permites quererte? Sí. Perfecto. Fíjate 3 o 4 cosas que te gustan a ti para seguir queriéndote. ¿Ok? Y eso es tuyo. Tú manejas la situación. Y deja de que otro te trate como un titiritero. Porque ahí entonces tú pasas de víctima a protagonista. Tú protagoniza tu vida desde la vida, en vez de desde el odio, en vez de desde la destrucción. Okay, y sabes lo que quieres de tu futuro. Quizás la pregunta que puede ser un poquito molesta para tu mamá es lo que tienes bronca de ser como ella.
que lo permitió y que lo permitió. Entonces quizás no solamente enfocarte, no como dice Palti, en conseguir o en ligarte con hombres distintos, que lo puedes casi oler al principio, intuir, pero también no ser como tu mamá que lo permitió. Finalmente, en procesos de terapia profunda, las hijas acaban teniéndole mucha la bronca a las madres que permitieron el maltrato del padre hacia ellas, como hemos visto hace rato, pero que permitieron, que me dieron, el modelo que me diste, mamá, fue aguantar. ¿Por qué me diste ese modelo y por qué no me diste, no el de una broncuda que de tiro por viaje hacía una bronca, sino una mujer que de repente decía, ya no, basta? A ver, por favor, vamos a ver las llamadas. Tengo 2 comentarios que les pueden ayudar a ustedes ahí en su favor. caso. María Vigo dice, yo he aprendido a perdonar de corazón. ¿Para qué cargar una cubeta con excremento? ¿Para qué cargarla el resto de la vida? Confío en la ley de la vida, en que todo lo que lanzas bueno o malo es un boomerang que vuelve a ti recargado y te pega donde más te cuidas y tarde o temprano se te regresa. Y también nos dice Guadalupe Monteagudo Ponce, sí, es difícil perdonar el agravio de un ser querido, pero para nuestra salud mental y física hay que quitarnos esa carga. Ella, en su caso, como una persona religiosa, dice, dejarle esta carga a Dios me ha ayudado y me ha hecho la vida más liviana y tranquila. Ahí hay comentarios del público, pues probablemente les pueden ayudar. Que es un poco esta idea de se lo dejo a Dios, ¿no? Que estábamos diciendo. Tomar distancia también es importante. A ver, estimo importante un proceso de desahogo. Lógico. Un necesario proceso de aceptar lo que fue. Como parte de un duelo natural, Exactamente, ¿no? Tiene un duelo, aceptar lo que y me muevo de lugar. Porque si yo me hago un cuento de esa historia que me lastima, no estoy perdonando. En ese sentido, ¿cómo cambio la interpretación, la historia que me estoy haciendo de las cosas? Y de repente porque es una historia dolorosa desde la foto que del no pasado, me ayuda. que Claro. te impide esa foto desde el sufrimiento. Pero además me gusta ese lugar. Muchas cosas Pero aparte, que bueno, revisar en ese pasado. también está esta alianza con la mamá, ¿no? Que también sabemos que sucede. Por supuesto, de repente que no es adecuada y que no yo, está bien. Mamá, yo me sacrifico por ti, yo me... o me uno a ti y estamos enojadas, que es ¿no? una con situación de amor, pero no sirve. A veces uno se mantiene en procesos de venganza, ¿sí? que no sirven. Recuerda Yo que también lo odio para bien. quererte a ti. Miren, Okay. Vamos a corte, en un momentito regresamos. Claro. Quédense con nosotros, ya estamos en el 5º bloque. Sí, porque... Sí, porque es un beneficio para el alma, para nuestro espíritu, para que podamos ser mejores personas. Sé que hay cosas que a veces no podemos perdonar y hablamos desde política, de religión, del tema que quieras, pero si no sacamos ese rencor de nosotros mismos, siempre vamos a vivir con eso y es un lastre que andamos trayendo en la vida. Entonces, considero que sí tenemos que aprender a perdonar. Sí, todas las personas deberíamos perdonar, aunque no es algo fácil que se pueda hacer. Siempre se necesita una trayectoria para poder hacerlo y muchas veces no lo logramos hacer por el cúmulo de experiencias que tenemos negativas. Teóricamente sí. ¿Por qué? Porque se supone que somos los únicos seres en la Tierra que tenemos la capacidad de raciocinio. Depende del daño que hayamos recibido. Yo no puedo perdonar. Y porque ahorita estoy saliendo de la Subprocuraduría de Personas Desaparecidas, ¿sí? Y no me dan esperanzas de que encuentre a mi hija con vida. Entonces, mi hija, Ministerio Público, con sus 3 compañeros de trabajo, la Unidad de Personas Desaparecidas, fueron secuestrados y desaparecidos en el estado de Durango el 29 de noviembre del 2010. Pues en algunas ocasiones, no siempre, porque hay cosas que no se deben de, bueno, que serían difíciles perdonarlas, ¿no? Porque como en este caso, como una infidelidad o no sé yo, algo así, yo no lo perdonaría. Para mí sería muy delicado, ¿no? Por supuesto que sí, pues porque es tan importante para sanar el alma y podemos seguir viviendo con esa paz y esa tranquilidad que debemos de tener. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y aquí tengo conmigo a Lourdes y ella tiene una historia muy interesante porque ella pensaba que le hacía bien a sus hijos y de repente se dio cuenta que tenía que pedir perdón. Lourdes, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias. Bueno, pues yo era muy estricta con mis niños, los insultaba, les pegaba porque quería que todos llegaran a la perfección, que hicieran bien la tarea, que no se ensuciaran, que no tiraran sus juguetes, que los levantaran. Y entonces yo pensaba que estaba bien, que los estaba educando bien, pero alguien me dijo, ve a un grupo de autoayuda. En ese grupo me di cuenta que yo estaba muy neurótica, que les estaba haciendo un daño a mis hijos. En esa experiencia salió que yo tenía que pedirles perdón a mis hijos. Me costó mucho trabajo, pero lo hice. Ellos me decían, no mamá, dije luego. En esas reparaciones que me dejaron hacer, yo tenía que pedirles perdón a ellos. Entonces yo dije, luego los reuní, les dije que pues que me perdonaran todos los errores que había cometido, que ellos eran niños y que yo quería que actuaran como adultos y que fueran la perfección. Pero estaba yo equivocada, hice muchos errores. Entonces, ¿esto hace cuánto tiempo les ofreciste la disculpa? Hace 10 años, cuando fui a ese grupo de autoayuda. ¿Tu hijo más grande qué edad tenía en ese entonces? 20 años y el más chico 16. Entonces ellos me dijeron que no, que en esa experiencia yo vi sus caritas cuando eran chiquitos como diciéndome, ¿por qué me haces esto? Ellos no entendían. Entonces ahí salió que yo estaba mal. Oye, también en esta experiencia me comentabas que tuviste que pedir perdón a otros miembros de la familia. ¿A quiénes? A mis papás, a mis hermanos. En esas reparaciones me dijeron, tienes que pedirle perdón a tus papás, has tenido muchos errores. Entonces yo a uno por uno, a mis papás les pedí perdón y a mis hijos. Más que nada pues mis hijos, porque era lo que yo más quería y los lastimé de una manera Lourdes, tremenda. ¿qué pasó cuando tú pediste perdón? ¿Qué pasó en ti? Quitarme esa carga que traía, esa emocional que como sí, estar pensando que ya no, eso que me lastimaba a mí, que me estaba lastimando, sacarlo ya y hacer esa reparación. Oye, ¿y la reparación fue solamente el perdón o también cambiaste tu actitud? También cambié mi actitud, traté de esa neurosis que tengo, porque soy muy neurótica, tratar de aminorar, de pensar que estoy haciendo mal, que no debo de hacerlo y tratar de entender a la gente, ponerme en el lugar de las personas. Por ejemplo, yo dije, ponerme en el lugar de mis hijos, que yo los maltraté, que les pegué. Pero ahora que ya son más grandes, ¿sigues poniéndote en el lugar de ellos? ¿Ya no sientes que ya no los sigues maltratando o todavía a veces los maltratas? Siento que sí, pues a veces cuando no hacen las cosas como debe ser, pues sí les llamo la atención. ¿Todavía hasta hoy? Sí, pero trato más de sobrellevar las cosas y ponerme en su lugar. Por ejemplo, que se van a las fiestas, que se van con la novia, que esto, que otro. Pues yo también fui joven y también tuve esos mismos esas mismas inquietudes. Entonces digo, está bien, yo lo único que les pido a ellos, que siempre me hablen por teléfono, yo no les digo con quién estás, qué estás haciendo, en dónde estás. Pero bueno, tú sigues en el proceso de tratar de cambiar reparación. Lourdes, muchísimas gracias. Yo lo que te preguntaría, con toda la suavidad, es que te preguntes con cuánto dolor venías cargando, que estabas tan enojada, que también te des chance a entender que no naciste enojada y que el enojo a veces y la violentación que uno tiene es tapando el dolor, porque el sentimiento final que tenemos los seres humanos es la tristeza, pero es mejor estar enojado y embroncado que... Entonces que tengas mucho respeto contigo de haber llegado a esto y que entiendas el monto de dolor que traías que te hacía reaccionar de esta manera, porque no era de maldad, era de casi no poder sobrevivir. Y la idea de lo que nos están diciendo aquí en las redes sociales es cómo transformar este dolor, como lo hiciste, en paz. Aquí nos dice Elizabeth Sade, perdonar es maravilloso, te hace libre y te aligera la vida con una indescriptible paz. Perdonar no significa solapar, ser cómplice, no proceder en contra de los delitos cometidos.
Perdonar no es olvido, no significa continuar con la relación de los autores del agravio, aunque sean tus padres, tus hermanos. Dice, perdonar es respetarte, no permitir situaciones y abusos, perdonar es aprender y poner límites para que no pase otra vez. Entonces, así como en tu caso y en el de aquí de Elizabeth que nos escribe, pues en su caso para ellas perdonar ha sido cambiar este dolor por paz interior. Claro, yo pienso que lo que dice Elizabeth y Lourdes es un muy buen ejemplo del proceso. Es decir, hay todo un proceso de transformación de lo que viví, de lo que sentí, del darme cuenta de dónde estoy frente a esa situación y moverme. Entonces, me parecen excelentes ejemplos de la transformación interna que tiene que hacer uno frente a la realidad vivida. Porque entonces, en términos más resumidos, cuando suceden estas situaciones, uno puede oscilar hacia formas depresivas, desanimadas ante esa situación o hacia formas agresivas, fuertes, etc. Entonces, si yo esta es mi estabilidad y dada la situación crítica, estoy en una depresión, tristeza, desánimo o estoy en una ira, enojo, ¿cómo voy a volver a regular, a llegar a mi estabilidad? Entonces, este paso de sanar el dolor, de aceptar la realidad y de moverme de mi interpretación de mi cuento a algo que me permita seguir en la vida, estar en una situación de equilibrio emocional, de cambiar cualquier cuento, cualquier historia que tengo que me perjudique. Y entonces puedo estar asumiendo la realidad, asumiendo lo que pasó, aprendiendo de ello y seguir. Lourdes hace un proceso de transformación y hasta en tanto me doy cuenta, asumo mi responsabilidad, soy capaz de ver el dolor, las consecuencias que he hecho, entonces me muevo. Porque puedo estar en mucha depresión o en mucho enojo y no puedo desde ahí perdonar o resolver. Tengo que llegar a una estabilidad emocional, mental, espiritual, como cada quien quiera. Y que a veces eso toma un tiempo. Por supuesto, porque si lo hacemos rápido, hasta ni sabe. A ver, un duelo rápido o un perdón rápido no te lo creo. Fíjate, es un proceso. Cómo de repente aquí viene la otra parte. Eres tú quien fuiste a pedir un perdón. Ok. Por un lado, ¿te sientes tranquila contigo misma? Ok. Tú lo que hiciste fue lograr pactos con esa gente a quien le fuiste a pedir perdón. ¿Cierto? Pactos de convivencia. Y pusieron reglas determinadas para seguir funcionando, para cambiar esa realidad y dejar de otra vez tropecé de vuelta con la misma piedra. ¿Cierto? Ahora, en esos pactos de convivencia que lograron, hubo alguien que te dijo, yo de repente me gustaría, bueno, pero esto tiene que ser una cosa un poco diferente, tiene que ser una cosa un poco distinta. Como que cuando el que va a pedir ese perdón, que es un caso diferente a lo que vimos ahora, se necesita que hasta convencer, muy bien, ¿en qué voy a cambiar yo para poder seguir viviendo dentro de este núcleo familiar y cómo vamos a cambiar las reglas de juego? Yo lo que diría es, te felicito, porque creo que a la larga de nuestra vida de madres siempre tenemos que al momento pedir perdón, porque por muy buenas que seamos, no nacimos siendo mamás. Traemos la propia historia de nuestra propia madre, de su propia, etcétera. Entonces, me parece algo bien hermoso que dentro de tu estilo, que estabas peleada aquí y aquí, llamando, hayas podido con toda la humildad, porque es un acto de amor, porque finalmente pedir perdón es un acto de amor. Es un acto de profundo amor, perdona a mi hijo, perdona a mi esposo, perdona a mi amiga. Es un acto de profunda humildad, humildad de que no soy yo Juan Camaney para tonarle, y de un acto de amor. Entonces te felicito. Y de liberación, ¿verdad? De liberación y de que toda madre algún día tendríamos que decirle a los hijos, perdóname, si tú no sabes por qué, yo sé por qué. ¿Y ahora qué te permites cambiar para seguir funcionando? Un caso también muy fuerte, hablábamos del caso en donde yo pido perdón, en donde no puedo perdonar a la persona, al agresor, en donde yo no me perdono. Y aquí hay una persona que dice, acaban de matar a mi hermano unos ladrones hace un mes, solo tenía 22 años, y no podemos perdonar que no estuvimos con él.
O sea, fíjense cómo lo están ellos asimilando, procesando. Claro. No podemos perdonar al agresor, sino a nosotros mismos. No es solo eso. ¿Qué le dirían a él? Es un acto de, por ejemplo, cuando violan a una mujer, tú dices, si yo hubiera hecho, es decir, no nos perdonamos no haber estado con él, como la idea de que tenemos poder sobre la muerte. Si yo hubiera estado, frente a la muerte y la violencia, no hay nada que podamos hacer. Es una fantasía, Lore. Es una fantasía. Entonces, si yo hubiera estado, murió. Y entonces aceptar murió es tan brutal que nos toma siglos de disquisición si yo hubiera hecho, si yo no hubiera hecho. Porque pero la verdad es que no hay nada que hubiera podido cambiar, ¿no? Creo que estamos coincidiendo con el fin, el perdonar, aceptar, restabilizar y volver a la vida. Entonces, estamos viviendo por acá, llega un hecho duro y entonces uno cae. ¿Cómo voy a volver a recuperar el tiempo? Estoy hablando aquí de 5 días, 5 meses, 5 años, etcétera. El tiempo que necesite, porque estaba yo por acá y ahora caigo, ¿cómo vuelvo a recuperar mi estabilidad? Entonces, respetémonos y comprendámonos. Si la situación, por ejemplo, ya hubo el otro caso de desaparecidos y todo esto, no es tan fácil, hay que pagar un dolor, hay que ver qué es esto, quizá hay que llorar mucho, hay que aceptar lo que a mí me ha sucedido, hay que ver cómo le dejo al otro lo que sucedió y transitar por lo que tenga que transitar hasta llegar a la sensación de bienestar. Claro, lo que pasa es que es muy complejo, ¿no? Exactamente, no perdonar es quedar atorado. Entonces, lo de los ¿qué desaparecidos podemos tener? Algunos casos son cortos, otros son muy largos. Sí. Porque frente a un desaparecido, si yo asumo que está vivo, yo lo mantengo en tortura. Si está vivo, lo están torturando. Y si yo decido que ha muerto, yo lo maté. Entonces, frente a los desaparecidos, ¿cómo matarlo aceptando que ya no está? Y cómo sostenerlo vivo aceptando que lo están martirizando. Y entonces, ¿qué les recomendaría? Entonces, el vacío de perdonar, perdóname porque no estuve, perdóname porque estás desaparecido. Creo que esa es la gran tragedia de las desapariciones, que no tenemos cómo hacer las paces. ¿Qué diría yo frente a este hermano que desapareció y yo no estuve, o este compañero que dice lo desaparecido? Perdonar a la vida que yo elegí, supongo, eso es lo que me da ánimos de seguir viviendo, que yo elegí nacer en humano, hubiéramos podido nacer en otra cosa. Entonces, que parte de la condición humana es esto. Existe el desamor, el desamparo, el abandono. Es parte de la vida. Es parte nuestro. Claro. Y cómo lo enfrentamos y lo trascendemos determina a cómo llegaremos a nuestra muerte. Oiga, quisiera tenemos en paz. Tenemos otro testimonio que es anónimo y entonces, bueno, le quiero dar la palabra. Por favor, ¿cómo estás? ¿Tienes ya el micrófono, hermano? No le ha pasado el micrófono. No le ha pasado el micrófono. A ver, mientras esto sucede, mira, yo creo que es lo siguiente. A ver, ya está, perdón. Sí, por favor. Sí, gracias. Mi nombre es Agustín, vengo del movimiento Buena Voluntad 24 Horas de Neuróticos Anónimos. Yo durante mucho tiempo no me di cuenta qué tan enojado vivía, bueno, con todo mundo, ¿no? Pero principalmente conmigo mismo. A través de estar aquí me pude perdonar. Yo no me perdonaba ser homosexual, por ejemplo, ¿no? Que es algo que el día de hoy entiendo que yo no lo elegí. El día de hoy soy feliz así, ¿no? Puedo ser feliz así. Pude perdonar a mi papá, ¿no? Que él nos abandonó varias veces por irse con otra gente. Hoy, el día de hoy, puedo entender que la relación era entre ellos, ¿no? Me dolió lo que no me dio cuando él estaba, ¿no? La responsabilidad que yo le dejaba a él, ¿no? Pero el día de hoy me siento muy en paz, me siento en paz con él, ¿no? Con muchas otras gentes con las que yo estaba molesto, ¿no? Pero a través de estar aquí, ¿no? Me siento bien. ¿Qué crees que cuál fue el proceso que viviste? ¿Separaste las cosas? ¿Cómo lograste tú perdonar? Fue a través de ir comentando mucho, o sea, sobre todo la parte como yo la veía, ¿no? O sea, porque había cosas de las que yo no me quería ser responsable. O sea, por ejemplo, en las relaciones de pareja que yo había tenido tan enfermas, o sea, yo no me quería responsabilizar, ¿no? De la parte de, yo acepté estar ahí, jamás ninguna pareja me obligó a estar, ¿no? Yo acepté los insultos, acepté el maltrato, ¿no? Acepté a lo mejor las humillaciones, todo lo que yo acepté, pero porque yo quise, ¿no? O sea, mi autoestima estaba tan baja
sí, que yo pensaba que yo necesitaba de esa gente, que no tenía que ir a otro lado, pero fue a través de ir revisando, de ir comentando, de irme ¿Cuánto tiempo te conociendo. tomó? ¿Cuánto tiempo llevas en un proceso terapéutico haciendo esto, bueno, en este grupo? ¿Cuánto tiempo te tomó? Es variable, o sea, es variable. El proceso de recuperación a cada uno de nosotros es bien diferente, ¿no? O sea, yo... Pero a ti, pues, ¿cuánto te tomó? A mí sí fueron algunos, no sé, 2, 3, 4 años, no lo sé, o sea, para aceptarme a mí, por ejemplo, como homosexual, para perdonar a mi papá más o menos un tiempo similar, ¿no? O sea, dependiendo, porque en base a lo que uno va enfrentando, te vas dando cuenta que traes una carga en el pasado y entonces tienes que revisar. Y es que esto que nos enfrentarte. dices es importante y coincide con lo que Lore nos decía, que bueno, pues es un proceso que puede llevarte muchísimo tiempo. Claro. Oye, pues muchísimas gracias, No, al contrario, gracias muchísimas por gracias a estar ustedes. aquí, gracias por compartirnos tu historia y bueno, nos vamos a un corte y recuerda que siguen nuestros teléfonos abiertos. Ahorita vamos a leer algunas otras llamadas regresando de este corte. Quédate con nosotros. Como todos los martes, le presentamos en este momento a algunas personas que desafortunadamente han desaparecido. Si usted las reconoce o tiene alguna información que pueda ayudar a que se reúnan con sus familias nuevamente o con sus seres queridos, ayúdenos llamando y proporcionando información. La fotografía de Alexis Daniela Ruiz Padilla es la que vemos primero. Esta chiquita se perdió en Prolongación Navajos, número 195, en la colonia Pedregal de las Águilas de la delegación Tlalpan. Esto el pasado 10 de junio, es 10 de junio del 2014, le repito, su nombre es Alexis Daniela Ruiz Padilla. También, bueno, vamos a ver la fotografía de Ricardo García Flores, quien se extravió en la calle Michoacán, en la colonia Desarrollo Urbano de la Manzana 3, en el lote 4 de la delegación Álvaro Obregón. Él se extravió el pasado 17 de abril, es Ricardo García Flores. Si tiene alguna información, aparecen ahí los teléfonos en donde usted se puede comunicar y pues sería muy bonito, muy bueno, hablando el día de hoy del duelo por alguna persona desaparecida, pues que podamos hacer esta labor y se puedan reunir con sus familiares. Vamos a ver la fotografía también de Celeste Esmeralda Lozano Monroy, quien se extravió en Norte 16, Manzana 543, lote 7, de la colonia San Isidro, en el municipio Valle de Chalco del Estado de México. Se extravió el 13 de mayo de este año, Celeste Esmeralda Lozano Monroy. Y la última persona que le voy a presentar para que por favor se fije muy bien en sus rasgos es Carmen Yarira Esparza Noriega. Ella se extravió en la avenida Río Atoyac 89, en el departamento 506 del residencial Gran Chapultepec en la colonia Cuauhtémoc hace unos meses, el 18 de febrero. Es Carmen Yarira Esparza Noriega. Muchas gracias por proporcionar cualquier información, es útil, ayúdenos a que se reúnan con sus seres queridos. Los invito a que ahora veamos un testimonio, estamos hablando el día de hoy del perdón en la familia, ya estamos por concluir el programa, así que aproveche para llamar y vea lo que le vamos a presentar a continuación. Bueno, cuando yo tenía 16 años, mi padre abusó de mí. La situación de esto fue de que pues yo jamás esperaba eso de mi padre, ¿no? Y bueno, pues ya por lo tanto pasó este evento y yo esperaba apoyo de mi familia, de mi madre y mis hermanas, lo cual ellas me dieron la espalda y pues por decir la verdad y tratar de defenderme, pues perdí a toda mi familia. Hoy me encuentro sola y pues es muy desesperante esa situación porque aún así me afecta. Mi hermana, la mayor, estuvo a favor mío en su momento y ya después, posteriormente, toda mi familia me volteó la espalda. No me creyeron lo que me había pasado a mí. Hasta ahora vivo con esa culpa porque mi madre me lo hizo saber así, que yo fui la culpable. Pues día con día vivo con con esa culpa, ¿no? Aún sabiendo que yo no tuve nada de culpa en ese sentido. A partir de esta situación yo tuve que tomar terapias y los psicólogos me han recomendado que ya no tenga contacto con mi familia. En el corazón yo ya lo perdoné a mi padre, en mi mente sigue presente y eso es lo que aún tengo que trabajar. Perdonarlo al 100%.
para estar bien conmigo mismo y con mis seres queridos, mi familia. Estoy en cuerpo presente pero mente ausente porque siempre estoy pensando en eso y a pesar de que ya pasaron tantos años, aún así me sigue afectando. Entonces, yo en casa no estoy al 100% con mi familia y pues sí ha deteriorado mucho la relación entre mis hijos y mi esposo por esta situación. No manejo el perdón porque esto duele demasiado, duele bastante una agresión sexual hacia un hijo. Bueno, pues estamos aquí de regreso y tengo conmigo a Arcelia. Arcelia, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿O tú también viviste una situación similar? Platícanos. Sí, bueno, yo ya me separé de mi ex marido. Yo viví violencia emocional. Era muy violento hacia mi persona. Me decía muchas cosas feas y yo las permitía. O sea, gracias a la terapia pues me di cuenta que parte de mi responsabilidad que yo permití, o sea, ¿Cuánto tiempo yo estuviste tomé con él? conciencia, estuve 17 años. 17 años, pero pues yo vivía sometida, vivía mal, me sentía mal porque pues permitía muchas cosas de violencia y Después que de él que- decía que era normal el que me gritara, el que me echara unos ojos muy feos, el que ¿Y 17 me años violentara, se lo creíste? el que era muy celoso, o sea, todas esas cosas violentas, yo me las creía, yo pensé que eran ¿Qué fue lo que normales. sucedió que diste el paso para pedir ayuda? El que ya me sentía muy mal, o sea, yo vivía muy angustiada, muy triste, y yo me veo en las fotos como me veía así hasta como jorobada, ¿no? Y me veía mi rostro triste porque yo, pues me creía todas esas cosas, ¿no? Y pensaba que era normal, pero pues me di cuenta que no era normal esos gritos hacia mí y él decía que era normal hacia mis hijos. Entonces, ¿Cuánto tiempo de terapia tomaste para entonces poder salir? Sí, mucho tiempo me llevó. ¿Cuántos años? Muchos, como unos 5 años para salir de ahí. ¿Y ya lo Sí. perdonaste? Ya lo perdoné y pues sí. ¿Ya te perdonaste a ti? Eso fue lo principal, el perdonarme a mí mismo porque yo creo que fue parte de mi responsabilidad, el 50 y el 50, como dicen en una relación. Entonces, lo mío fue permitir y no Quedarte poner ahí. límites. Claro. Ajá, y hacerme la víctima, ¿no? Entonces, es tomar conciencia y decir, a ver, ¿qué parte tú estuviste mal de haberlo permitido? Y quitarte de ahí, no decir ya no más. Y ahora ya es diferente, ya lo pude perdonar esa parte y decir, y entender por qué él era así también, porque traía un pasado también Claro. que hizo que fuera así, que de esa manera se comportara. Y ver primero, pues por mí, la terapia para mí, y perdonarlo y liberarme de esa carga. Muchísimas Y eso transmitirlo a mis hijos, que ahora me siento contenta, me ¿Cuántos siento en hijos paz. tienen ustedes? 3 hijos tenemos. Y eso pues se los transmito a mis hijos, la Claro. felicidad, la tranquilidad, la paz. ¿Ellos en la no que están ahora vivo. enojados con él? Un poquito, pero luego no se lo pueden decir. Pero quiero decir que como padre es una persona que está al pendiente de ellos, que los quiere mucho, que Un se poco los lo que nos transmite. dijeron los especialistas. Ajá, Una como cosa que es como hombre sí, y otra cosa es yo como papá. como hijo, sí, eso estoy muy Arcelia, contenta de muchísimas ello. gracias. Sí, Gracias por venir aquí y sí, compartirnos tu historia. Sandra, nos vas a leer Sí, otras les voy a llamadas, leer ¿no? unas llamadas, ya estamos casi con el tiempo encima, pero bueno, en resumen, lo que nos va diciendo la gente. Rosa Freira dice, es muy útil poder aprender a manejar el perdón en la familia. Felicidades por el programa, ha estado buenísimo. Dice que en su experiencia este tema ha sido lo más difícil. También Huereja Borolas nos dice, sí, pero no se olvida, yo perdoné 3 veces y me volvieron a hacer lo mismo. Y entonces he decidido que ya no me interesa estar cerca de esta persona. También Lena Cintúos nos dice, sí se puede perdonar, pero lamentablemente ya no hay la misma comunicación y confianza. Alejandra Luna Castillo nos dice, tomar distancia, alejarse, es lo que me ha ayudado, así evitamos mucho dolor y tantas cosas. También Wendy Lu dice, perdonar es una herramienta muy poderosa, más si no lo hacemos desde el corazón. Es un proceso largo o corto dependiendo de lo sucedido.
pero dice, yo no me quiero alejar, no quiero que mi vida me afecte y me quedo con lo bueno. Hay varias reflexiones lindas, varios comentarios bonitos y también hay mucha gente que nos hace favor de compartir su historia llena de dolor, muchas historias que concluyen o que tienen en común el dolor. Este sería el común denominador. Claro. Entonces, bueno, pues aquí la idea sería cómo ayudarlos a trascender este dolor. Pues primero empezar a sentirte bien, contigo misma, contigo mismo. Pero yo quisiera retomar un tema 10 segundos o 5 segundos anterior, que es la cuestión de los desaparecidos. Yo tuve, así me tocó la vida, de vivir en un país que en la última dictadura únicamente hubo 30.000 desaparecidos, en Argentina. Y el asunto de los desaparecidos para mí es cómo permitirte, por un lado sí, seguir buscando justicia. De ninguna manera decir, ok, que sigan haciendo lo que quieran, que sigan matando, que sigan asesinando. Claro que sí, seguir buscando justicia, pero por otro lado ver cómo permitirte a ti misma, a ti mismo, seguir viviendo. ¿Qué es lo que te sigue aferrando a la vida? Porque si no, ¿quién desapareció a alguien? ¿Quién asesinó a alguien? Juega por la muerte en vez de jugar por la vida. En cambio, Naya Guevara tiene una canción preciosa. Dice, lo que pasa es que nosotros somos militantes de la vida. Y a veces para poder permitirte esa cuestión es tú decir, ok, yo también soy militante de la vida. Una cosa es seguir buscando justicia. Claro. Otra cosa es seguir viendo cómo seguir viviendo. Porque aparte desaparecen a unos, pero entonces desaparece toda la familia, ¿no? Si no, vamos por la vida. Absolutamente. Y además yo pensaría... Y le estás dando poder al represor. Claro. A este hijo, esta hija desaparecida, este hijo o hija muerta, no necesariamente por desaparición, sino... Yo siempre me pregunto, mi hijo mayor murió, tuve 5 hijos varones, y siempre me pregunto cuando estoy así hundida, ¿qué le gustaría a Fran? Y Fran me manda a decir en mi corazón, alegría, mamá, a mí tu tristeza no me sirve, a mí me sirve tu alegría, vive por mí, vive conmigo, vive bien. Entonces siempre que me hundo yo es en honor a él que salgo, no en olvido, en honor a este hijo que ya no está, en honor a ti, hijo, trato de estar bien. Claro, es mi muestra de amor. Muchas gracias. Oigan, tenemos un último testimonio anónimo, por favor, sí, adelante. Muchas gracias, mi nombre es Alfonso. Y yo asisto al movimiento Buena Voluntad, 24 horas de Neuróticos Anónimos. Asisto porque estaba lleno de odio, lleno de rencor. Un día mi ex esposa me dijo que me engañaba y me llené de odio. En ese momento yo no veía lo que mi participación, ¿no? Por supuesto. En el grupo me ayudaron a empezar a escarbar todo eso, ¿no? A descubrirme. Y pasó lo mismo que decía la compañera hace un rato. Yo acabé pidiéndole perdón a ella. Y increíble, ¿eh? Sí, escuchar tu testimonio. Y de veras que ahora el grupo me ha enseñado la terapia, la experiencia. ¿De qué le pediste perdón? ¿De qué le pedí perdón? De mi participación, de lo que de mis faltas, de lo que a lo mejor muchas cosas ella ni las supo, ¿no? Sí, precisamente, pero de todas maneras yo le pedí perdón de lo que ella sintió en mi comportamiento, ¿no? ¿Y eso qué te hizo sentir a ti? Me hizo sentir en paz, porque yo sentía un pendiente con ella. Yo no esperé, yo ahora he llegado a la conclusión de que la verdad no me hizo nada. Fíjate. De veras no me hizo nada. Simplemente tomó una decisión y nada más. Oye, muchísimas gracias por tu testimonio. Qué rico terminar escuchándote y terminar este programa oyendo este testimonio tan lindo de perdón. Muchísimas gracias. Oigan, estamos ya al final. Si quieren decir una última cosa a forma de cierre. Yo quiero decir algo. El perdón que pedí a mi nuera ha sido tan rico, lo que me ha regresado a la vida. Es mi hija, es mi mamá, me cuida, me ama, nos amamos. Somos felices, que ese perdón me enseñó, me costó, pero me dio tal riqueza que yo aprendí. Pido perdón a diestra y siniestra porque la riqueza que uno recibe a cambio vale la pena todo. Gracias, Lourdes. Yo creo que cuando uno perdona, rompe el vínculo de odio con los otros, le devuelve al otro la seguridad y me devuelve a mí la estabilidad. Entonces, concluyendo, es un proceso largo, es un proceso difícil. Yo estoy aquí, esta es la circunstancia. Por ejemplo, a veces yo me uno con personas que tienen la misma altura de mi autoestima. Entonces, escogí a alguien que tiene poca autoestima, me quedo aquí o me baja. Nosotros hacemos un plan de vida o una idealidad. Paguemos el precio por llegar a esta idealidad.
quiero ser humilde, quiero ser segura, quiero resolver la herencia, quiero resolver la muerte, honro con mi vida a quien ya no está y hago todo lo posible por tener esta estabilidad. Pago el precio, el esfuerzo, tomo el tiempo que necesito y sigo adelante. Porque si me quedo abajo de lo que soy, entonces ya no. Y un indicador puede ser, viví aquí, cayó mi vida para acá, tengo que recuperarla incluso mayor. Voy a aprender del dolor y me construyo en el amor hacia los demás. Y eso me reconstruye y me vuelve a consolidar mi sistema familiar, mi persona y para seguir haciendo cosas buenas. De otro lado, estoy encochinado y solo encochino y me regresa lo mismo la vida. Entonces, cambio mis pensamientos, mis percepciones al costo de lo que sea. Gracias, Francisco. Muchas gracias. Palti, por favor. Cuanto más te permites perdonarte, más te permites sanarte. Pero una cosa es, la bronca que tú tienes con el de arriba, lo arreglas con el de arriba. La bronca que tú tienes con otro ser humano, de repente primero tienes que arreglarlo contigo y también con otro ser humano si es que alguien le hizo daño a otro. ¿Ok? Pero es muy importante en cuanto a perdonarte, el empezar a sanar y en quitarle esa carga emocional. De ninguna manera significa renunciar a lo que es tuyo, ¿sí? Pero tú volver a ser tú desde ti mismo. Claro, qué importante. Tengo una Muchísimas frase muy gracias. bonita que nos comparten aquí en el Facebook, una persona que se denomina Noche en París, y dice, el perdón sirve para no seguir siendo víctima del recuerdo y de la persona, y no quiere decir que sigas conviviendo con tu agresor. El perdón es para volar lejos del pasado, y más cuando este pasado pues, nos Convertirte ha en dolido. protagonista, salir de víctima y ser protagonista. No, volar. Volar. A París, como dicen, Noche en París. Pues a donde puedas, pero volar, pues bueno, sí. Muchísimas gracias, gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias al público, a todos los testimonios que tuvimos hoy que fueron riquísimos. Y bueno, a ti te recuerdo que es importantísimo perdonar, pero como dicen aquí nuestros especialistas y los especialistas del público, como dice Lore, todos los que son especialistas en este tema, hay que empezar por perdonarse. Y bueno, te doy gracias a ti que siempre estás todos los martes aquí con nosotros en este programa. Y te quiero recordar que la próxima semana, el próximo martes, vamos a tener un tema muy importante, etiquetas, profecías autocumplidas. Y bueno, eso es difícil, ¿no, Lore? De repente, ¿cómo ponemos etiquetas? Y no tiene otro remedio que ser. Sí, no tiene otro remedio que ser, ¿no? Idiota. Oye, o los cargan y dicen, ya nació el siguiente abogado, ¿no? Y el pobre... se parece a fulanito. O se y parece, entonces, sí. Era mi programación. Exactamente, Y claro, este es de y si una todos familia. son esos, voy a hacer cumplir lo que piensa. Y aparte a veces hasta los profesores, ¿no? Hay profesores que te dicen desde... porque tiene anteojos debe ser inteligente. Bueno, o tiene que ser bien portado. Imagínense qué interesante va a estar, así es que por favor, está ciego. No se lo pierdan, los veo la próxima semana y recuerda que entre semana podemos platicar a través de las redes sociales. Encuéntrame como Cristina Jáuregui. Me da muchísimo gusto estar contigo. Gracias a todos ustedes. Gracias al público. Gracias, Sandra. Gracias.